6:43 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor César Ulloa, politólogo, vicerrector de la Universidad de Posgrado IAEN. Le invitamos a un análisis sobre este proceso electoral y la participación al menos de 16 binomios presidenciales, vicepresidenciales en el país. ¿Qué significado tiene de nuevo esta proliferación de candidatos en medio de los acuciantes problemas que vive el Ecuador? César, muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Un cordial saludo a la audiencia. Siempre es un motivo de satisfacción compartir este espacio. Yo diría que la gente va a concurrir a las urnas con un hartazgo. Cada vez más hay la idea de que la política no resuelve los problemas de la vida cotidiana. Y en definitiva estamos llegando a un momento del sálvese quien pueda, porque como ya he dicho en algún editorial, estamos prácticamente atravesando la era de las tinieblas. No solo por el tema de los apagones, que por cierto, poco o nada se respeta los horarios, como el día de hoy, que yo pensé que tenía uno y resulta que tampoco se produjo ese horario. Entonces yo creo que una vez más el Ecuador está en un momento en donde la gente prácticamente no espera de la política nada. Y eso es muy lamentable porque cada vez se agudiza la situación del desempleo, de la inseguridad, ahora la crisis energética, y tampoco tenemos figuras descollantes en términos políticos que nos puedan dar luces o alternativas para salir de un problema tan complejo que lo que ha provocado, entre otras cosas, es una oleada de migración enorme y que cada vez el sueño de los jóvenes, de nuestras jóvenes, sea salir del país para buscar un futuro en otro lugar, Miguel. Si no hay esperanza en la política, ¿quién puede resolver esto? Por ejemplo, la crisis eléctrica, antes de volver al proceso electoral, cuando aquí debiéramos contribuir todos, partiendo, por cierto, de los gobiernos, del gobierno central, gobiernos seccionales, las instituciones, la contribución del sector privado. ¿Quién va a resolver esto, César? Bueno, yo creo que los políticos se caracterizan por no escuchar a la gente experimentada, por cerrar los oídos a gente que tiene conocimientos. Creo que es un momento, si bien es cierto, de apostar por la juventud o por un cambio regeneracional, pero no es menos cierto que es necesario en momentos como estos rodearse de gente con mucha experiencia, con muchas credenciales, que puedan dar alternativas válidas, viables para este país. Creo que las precipitaciones, las declaraciones apresuradas, estas decisiones más de carácter electoral, no nos llevan a ningún lugar. Y yo creo que en este momento el gobierno tiene que tener toda la sensatez del mundo para que en una mesa de trabajo donde esté el sector privado, en donde estén los expertos, gente que sí conoce, que no improvisa, puedan darle una solución, puedan darle una respuesta al país. Porque esto de estar probando cada semana, no tener una certeza en definitiva hacia dónde va el Ecuador, lo que provoca es más desesperanza, más hartazgo y más desconfianza. Entonces, la salida, a mi modo, está en que el gobierno, ¿no es cierto?, sea generoso, aprenda a escuchar y que movilice todo su aparato en términos de congregar a las personas más lúcidas, a la gente con mucha experiencia, y que sobre la base de esos criterios puedan trazar una política de mediano y largo plazo, porque caso contrario, no solo las pérdidas económicas, temas de salud mental, temas de medicina, todo lo que significa la convivencia, el estar en estabilidad, se va desmoronando. El tema de no estar con luz 10 horas no es un tema solo de economía, es un tema que atraviesa muchas cosas y creo que esto abona para que los ecuatorianos indudablemente estén con una autoestima cada vez un poco menor. César, en este proceso electoral, 16 candidatos presidenciales, ¿para qué quieren llegar a la presidencia de la República? Con semejante crisis, problemas que no han sido resueltos. Bueno, hay varias razones. La primera es que los partidos políticos, movimientos, organizaciones políticas en definitiva, tienen que conservar su registro
y eso significa que nos enfrentemos a un escenario que reiteradamente, lo he dicho, lo han dicho varias personas, de candidatos sin partidos, partidos y candidatos, lo que nos expresa que no hay una profesionalización de la política o poco o nada les importa a las organizaciones tener una escuela de cuadros. La segunda, y lamentablemente me cuesta decirlo, es que la política se ha convertido en una actividad que abona para que las actividades ilícitas como el lavado de dinero prosperen en épocas en donde es muy difícil hacer control económico de los gastos que se producen en las campañas electorales. Es decir, nadie se explica cada campaña cómo termina siendo multimillonaria la inversión para cargos de representación muy menores hasta el más alto, y que no se sabe de dónde sale el dinero, para qué salió el dinero, quiénes son los contribuyentes. Y luego la tercera es que el país, aun cuando esté en crisis, parecería que el Estado, convertido en un negocio o convertido en una suerte de escalonamiento socioeconómico, hace que seduzca a muchas personas que sin ninguna capacidad de poder, en definitiva, tener el ejercicio legítimo del poder, quieran presentarse a elecciones. Entonces yo diría que estas tres cosas, a mi modo de ver, son las que explican por qué tenemos un número tan grande de candidatos que en definitiva lo que nos hacen es desprestigiar aún más el ejercicio de la política. Proliferación, decía, ¿para qué llegar a la presidencia en estas condiciones de crisis? ¿Cómo, por ejemplo, debieran responder cuando llegue la campaña electoral estos candidatos? ¿Cómo solucionar los grandes problemas urgentes? El primero, la crisis energética, la crisis eléctrica. ¿Cómo piensan que no toreen, que no se den las vueltas y no enfrenten el problema del cómo resolver esta crisis eléctrica? Bueno, yo creo que es un momento de mucha delicadeza, de bastante sensibilidad, en donde la exigencia a los candidatos deben ser respuestas contundentes frente a un problema concreto que no es de corto plazo, es un problema de lo que hemos escuchado a la gente que conoce la materia de muy largo plazo, que requiere fuertes inversiones económicas, que requiere la construcción de una política de Estado, un pacto social energético, que requiere repensar el Estado en cuanto a la alianza pública-privada. Y en ese sentido creo que los candidatos deben mostrarnos, primero, cuáles son sus propuestas y segundo, cuál es su equipo de trabajo. Porque vamos viendo ya de manera bastante frecuente que a veces los que llegan al poder no llegan con equipo, o si llegan con un equipo, este equipo no tiene la experiencia y no tiene la talla como para resolver los problemas. Entonces yo creo que son dos cosas fundamentales en este momento. ¿Cuáles son las propuestas y cuál es el equipo que va a hacer efectiva esas propuestas? Y por otra parte también, Miguel, me parece muy importante que no solo respondan los candidatos, porque gran parte de la corresponsabilidad de lo que ocurre en el país está en la Asamblea Nacional. Por eso siempre he reiterado en las entrevistas que si bien es importante mirar las posibilidades de quién puede ganar las elecciones, también hay que mirar cómo se podrían ir conformando los bloques legislativos, porque es una sindéresis entre ejecutivo y legislativo el que va a poder determinar o establecer una política de Estado. Entonces, aquellos que encabezan las listas nacionales, que encabezan las listas provinciales, también habría que preguntarles en materia de proyectos de ley, sea para presentar nuevos o para reformar los que existen, cuál es la vialidad de un país que prácticamente está pulverizado. El Ecuador está en una situación muy mal, muy compleja, Miguel. Y en esas condiciones, decía, cómo exigir a los candidatos que además no solo es el problema de la crisis eléctrica, y como bien dice César Ulloa, esto no es de una fácil solución, pero por lo menos sentar las bases para tener una matriz energética estable, que no hay estos sobresaltos. Si a eso sumamos, por ejemplo, la crisis de seguridad ciudadana en medio del conflicto armado interno que vivimos, César. Yo diría que es una suerte de triángulo de las Bermudas, ¿no? Hay una crisis económica que se expresa en el desempleo y subempleo, la crisis energética y la crisis de la inseguridad. Ojo, estas tres crisis, no se resuelven de un momento para el otro. Por eso el llamado, la convocatoria es un gran acuerdo nacional.
Un país bajo estas condiciones, con 3 crisis determinantes, es muy complejo que pueda ser destino de gente que quiera venir, o es muy complejo que cree un sentido de permanencia, de quedarse. Entonces ya no es un tema de 16 candidaturas. Yo creo que en estos momentos debe primar la sensatez y que los mismos candidatos, indistintamente de quién gane las elecciones, construyan un acuerdo en donde haya unos mínimos que se respeten, como por ejemplo el darle vialidad a un país que, insisto, está debatiéndose entre el desempleo, la violencia, la inseguridad y ahora los apagones. Entonces a mí me parece, Miguel, que un gran llamado que se podría convocar desde diversos sectores, sociedad civil, academia, gremios profesionales, sectores sociales, es para que se construya un acuerdo mínimo y que ese acuerdo mínimo sea cumplido indistintamente de quién gane las elecciones, que por cierto no se sabe quién las va a ganar, porque en el Ecuador es una suerte de incertidumbre diaria saber quién puede ganar las elecciones. En estas circunstancias todo puede suceder, Miguel. Entonces, frente a ese todo puede suceder, me parece que hay que ir construyendo un acuerdo más amplio para poder mirar posibilidades que a mediano y largo plazo logren estabilizar un poco al Ecuador. El mejor negocio en política penosamente es ese: ser oposición a un gobierno de turno, el que fuera, el mejor negocio. Consecuentemente no importa los diálogos, no importa el país, la búsqueda de acuerdos. No sería bueno en algún momento que piense la clase política de que, sin dejar de señalar a los responsables, al gobierno en liderar procesos, generar certidumbre en medio de la crisis, certezas en los cortes de energía, pero ¿cómo construir un acuerdo en este sentido? Y hoy, al menos en medio de un proceso electoral. Bueno, yo creo que la oposición, quienes hacemos análisis, quienes son parte de la academia, debemos salir de la zona de comodidad, Miguel, porque lo que usted dice es bastante cierto. Es muy fácil la crítica, es una golosina el opinar, resulta bastante interesante dar nuestros criterios, pero creo que es un momento de construir desde otros criterios. Y yo creo que poco o casi ningún favor le hace al país una oposición estéril, una oposición que se opone por oponerse. Creo que el primer deber de la oposición, o quien se ubique en las cuerdas de la oposición, es tener una propuesta alternativa. Pero en el país no hay propuestas alternativas. Entonces, a mí me da la sensación que en un momento como estos, por un deber patriótico, por un compromiso cívico, por unas credenciales éticas, todos debemos abonar a que quien conduce el auto este momento tenga el respaldo de que atrás le empujan muchas personas, porque a nadie le va a gustar recibir un país en las condiciones que estamos. Es decir, más allá de quién gane las elecciones, cada vez la situación del país va de mal en peor. E indudablemente hay algunos que quieren llegar al Estado para hacer del Estado un negocio, pero aún así tenemos un Estado sumamente quebrado y que no le da la posibilidad para que los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollar de manera tranquila sus actividades en el día a día. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a la oposición, indudablemente. Hay que convocar a los sectores. Y me da la sensación que es un momento en que hay que tener mucha humildad y escuchar a la gente que sabe. Me parece que también la actitud de cerrar los oídos, de cerrar las puertas, de tener desconfianza de todos, de cerrarme en un grupo pequeño, tampoco es adecuado. Me parece que es un momento de convocar, insisto, a la gente que sabe, que tiene experiencia, que posiblemente tiene los contactos, las habilidades, que puede establecer algunas fórmulas y darle al país una vialidad. Insisto, no es un tema ya de quién gane las elecciones, porque un país bajo estos criterios, gobernado por quien sea, es un país que cada vez camina a un estado fallido, como ya lo estamos mirando. En medio de este proceso, ¿qué se puede hacer para comprometer en temas vitales
que dejen la politiquería a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales y piensen en el país, César? Bueno, yo creo que hay un papel protagónico siempre han tenido y no pueden dejar de tener los medios de comunicación. Creo que hay que exigir de los candidatos, de las candidatas, insisto, propuestas que de corto, mediano y largo plazo vayan iluminando el camino en cómo se tiene que enfrentar las distintas crisis. Y lo que yo he dicho con mucha claridad, ¿cuál es la relación que va a llevar el Ejecutivo con una asamblea que se ha caracterizado en el país por bloquear permanentemente las iniciativas que tiene el Ejecutivo, a excepción de los gobiernos que tuvimos con el expresidente prófugo en Bélgica, que tenía mayoría, ¿no es cierto?, en la asamblea. Entonces a mí me parece que es un momento en donde debe haber mucha generosidad, mucho desprendimiento. Me da la sensación que la balcanización de la ciudadanía, la extrema fragmentación, la polarización, ha hecho que sea un país que conversa cada vez menos, que cada cual tiene la razón, que cada cual defiende su parcela. Y creo que en un momento de estos, o por la gravedad de la misma situación, hace que se convoquen. A mí se me ocurre por qué los candidatos o candidatas no conversan con los colegios de ingenieros eléctricos, con los colegios de ingenieros civiles, con la gente que está al tanto en infraestructura, con el colegio de economistas. Creo que los colegios podrían ser unos buenos epicentros, al igual que la academia, para, si no es conversar, también comenzar a construir una propuesta más colectiva respecto de lo que pueden tomar los candidatos como posta y hacer de este acuerdo mínimo un acuerdo de gobernabilidad. Insisto, ya no está en quien gane definitivamente, porque las condiciones, insisto, exigen o nos obligan a que todos tengamos unas actitudes de desprendimiento mucho más amplias, ¿no? Claro, lo más sensato, como dice el doctor César Ulloa, es un acuerdo de gobernabilidad. Penosamente daría la impresión de que los políticos viven en otro país, el país real de la crisis eléctrica, de seguridad, económica, de empleo, y otra, el discurso que manejan ellos. Insisto, daría la impresión de que están en otro país y que tratan solo para captar los votos de vender unas ideas que en la práctica no enfrentan los problemas de fondo, doctor Ulloa. Sí, pero además hay que insistir. Mucha gente cree que volcándose al TikTok, haciendo extraordinarias piezas comunicacionales para Facebook, para Instagram, para YouTube, va a coger o va a fidelizar al electorado. En esta campaña no va a suceder eso, Miguel, por una razón concreta. Porque los TikTok no resuelven el desempleo. Las piezas en Instagram no resuelven la crisis energética. Las piezas comunicacionales en YouTube no han parado la inseguridad y la violencia. Entonces, para muchos jóvenes, yo diría para cientos de miles de jóvenes que están queriendo salir del país, extorsionados por los coyoteros o endeudados por sus familiares, esto ya no va a funcionar. A mí me da la sensación que los consultores políticos que quieren simplificar la complejidad de la situación del país en 10 o 15 segundos en TikTok están muy equivocados. Y creo que es un momento de replantear el debate político, porque a mí me da la sensación que termina el TikTok siendo una tomadura de pelo frente a la gravedad de lo que ocurre en el país. Es decir, me parece que es un acto de irresponsabilidad que las campañas electorales quieran ganar en redes sociales lo que en la realidad es demasiado complejo. Yo siempre digo, una cosa es lo que sucede en las redes sociales y otra cosa es lo que sucede en la calle. En la calle hay violencia, en la calle hay asaltos, en la calle la gente no camina porque hay apagones, en la calle hay incertidumbre, en la calle hay filas enormes de personas cuando alguien saca una vacante para el empleo. Entonces, yo creo que también como ciudadanos y ciudadanas debemos exigir más contundencia, un discurso más sostenido y ya basta de los TikToks. A mí me parece que es una tomadura de pelo pensando que la juventud, que además es una juventud más preparada porque tiene más tecnología, más acceso a información, está más rodeada de redes. A mí me parece que es una tomadura de pelo pensar que la juventud que no tiene desempleo va a tener empleo por mirar un TikTok.
Entonces me parece que estas cosas hay que ponerlas en claro, porque yo veo cada vez reportes en redes sociales de quién está ganando la campaña en redes. No necesitamos que la gente gane en redes sociales. Lo que necesitamos es que se resuelvan los problemas del país, y eso es diferente, Miguel. Ahora, ¿cómo hacer entender al electorado que de alguna manera hay que presionar a los candidatos, a la clase política, a los dirigentes, que lleguen a estos acuerdos y atiendan el clamor de los ciudadanos, y no al revés, como embudo, lo que dicen los candidatos para los electores? Bueno, varios sectores hemos estado por años convocando a un pacto social, un acuerdo nacional. Me parece que es un momento de reforzar esa convocatoria, de reforzar esos acuerdos, de reforzar el llamado un pacto social, porque mientras no exista presión, una presión verdadera a los candidatos y a las candidatas, los candidatos van a pasar de agache. Y creo que el político o la gente que quiere asumir tan altas funciones, de enormes responsabilidades, de enormes atribuciones, de enormes competencias, no debe sentir que está actuando como que si la gente le hubiera dado un cheque en blanco. Me parece que estos llamados que hemos hecho varias personas desde varios espacios debe reactivarse y comenzar inmediatamente a los candidatos a decirles: hay una ruta de país. Ustedes no deben inventarse nada, porque además en el Ecuador parecería que los candidatos inventan de un día al otro todo. Al contrario, en el Ecuador hay muchas propuestas, hay mucha gente que ha venido trabajando en muchos espacios. El Ecuador no es un país para reinventarse todos los días. El Ecuador debe ser un país para construir sobre lo construido. Y eso significa que en próximos llamados nosotros estaremos dando a conocer una propuesta en donde a través de una formulación de diálogo, los y las candidatas tengan la posibilidad de asumir esa propuesta como propia. Es decir, aquí no necesitamos que se inventen planes de gobierno. Eso es un formalismo que se presenta en el Consejo Nacional Electoral. Lo que necesitamos indudablemente ahora es 3 o 4 acuerdos mínimos, no 20, no 30, 3 o 4 acuerdos mínimos para darle por lo menos cierta estabilidad al Ecuador en los próximos años, Miguel. Esto es importante y nos consta, doctor César Ulloa, cómo desde años atrás han venido desde diferentes espacios con reuniones, usted mismo que ha viajado a nivel nacional, para lograr estos acuerdos. Penosamente, más allá de las buenas intenciones, los buenos contenidos de esos acuerdos, la clase política ha sido indiferente y no ha querido sumarse a esto. ¿Cómo lograr en esta ocasión para que tomen conciencia y que por lo menos se pronuncien sobre un acuerdo en temas específicos, no ir sobre otros temas, doctor Ulloa? Temas concretos. Por eso yo quiero aprovechar este espacio, Miguel, para comprometer a los candidatos o candidatas, o con seguridad a los asesores que escuchan este programa que tiene tanto éxito, tanta audiencia, a que por un momento dejen el TikTok y por un momento se pongan a discutir cosas serias. Creo que es un momento en donde debemos sentarnos con los candidatos, a dialogar con los candidatos, y que los candidatos también muestren humildad, generosidad, porque quien gobierna no puede ser una persona terca, no puede ser una persona ensimismada, no puede ser una persona retraída. Una persona que gobierna tiene que ser una persona amplia, una persona que abra los brazos, una persona que escuche, una persona que se rodee de gente más inteligente. Entonces hago un llamado para que en este nuevo esfuerzo que vamos a hacer podamos reunirnos con los candidatos, con las candidatas, colegios profesionales, universidades, sectores, y les expongamos una ruta para país. Insisto, aquí no hay que inventarse nada, Miguel. Si usted pregunta a los colegios profesionales, a las cámaras de producción, a las cámaras industriales, a las universidades, hay propuestas. La pregunta es por qué los candidatos cuando llegan a las funciones no acogen esas propuestas. ¿Con quiénes están comprometidos o qué intereses están prácticamente ya comprometidos? Entonces yo creo que se puede lograr algo interesante y esperaríamos nosotros que, insisto, los equipos de campaña, los asesores que se dicen políticos, los asesores
que administran las ideas de los candidatos, los tanques de pensamiento, se acerquen a la ciudadanía y de manera pública, porque no deben ser tampoco espacios reservados, se pueda ir construyendo una ruta de país mucho más amplia, mucho más generosa, y que nos dé la certeza de que las propuestas que se entregan van a ser asumidas. Porque además, en estos esfuerzos que hemos tenido de impulsar un diálogo nacional, un pacto social, hemos entregado nuestras propuestas a los candidatos. Pero el rato que entran a Carondelet se olvidan absolutamente de todo, sufren de amnesia. Y creo que es un momento en que los candidatos deben asumir con humildad que no son personas que lo pueden hacer todo. Es decir, para gobernar un estado se necesita un batallón, como yo sé decir, de gente 4x4, y esto no vemos y esto no está sucediendo, Miguel. Lo que digo, doctor Ulloa, usted ha dicho 3 o 4 acuerdos muy puntuales en los que no debiera haber oposición. Todos debemos concordar en el mismo sentido. ¿Cuáles serían esos 3 o 4 acuerdos para comprometer a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales? Bueno, el primer acuerdo debe ser la resolución de la crisis energética sobre la base de una alianza público-privada con asesoría internacional y nacional que le permita al Ecuador una vía a mediano y largo plazo para estabilizar el sistema. Creo que eso es clave. Estamos viendo que el Estado no se satisface. Hay que buscar una ruta alternativa. Creo que el segundo gran acuerdo es la lucha contra la inseguridad y la violencia. Me parece que, aun cuando no estemos de acuerdo en el cómo, sin embargo, debe ser un acuerdo nacional que el Ecuador sea un país de convivencia pacífica. Es decir, no puede haber un país inviable donde la gente tenga miedo de salir a la calle o a las 5 de la tarde se cierra todo. O sea, eso no es viable. Un tercer acuerdo, Miguel, es la educación. Más de 200,000 bachilleres se quedan sin acceso a ninguna institución de educación superior. Hay un proceso de deserción enorme. No se ha hecho un diagnóstico del impacto de la pandemia. Vemos que la calidad en el Ecuador educativa ha bajado en todos los niveles y tampoco las universidades tienen el protagonismo que se requiere. Creo que debe haber un gran acuerdo por la educación, porque sin educación vamos a seguir votando por los que votamos. Eso es así. Y creo que hay un cuarto gran acuerdo que es importante y es un acuerdo de política social que involucra, por cierto, a tomar en serio los correctivos que se deben hacer en la seguridad social. Miguel, nadie quiere hacerse cargo de la seguridad social. Nadie. Tiene que haber una política social de bienestar. El Ecuador tiene niveles de pobreza y extrema pobreza insultantes. Debe haber un país que tenga mínimos de dignidad para su población. Indudablemente en esta política social no puede quedar por fuera algo que desde sociedad civil lo logramos, lo conseguimos, que es poner a la desnutrición crónica infantil como una política que se convierte en política de Estado, porque 1 de cada 5 niños padece de esto. Entonces, yo creo que estos 4 puntos deben ser esenciales para cualquier candidato, Miguel. Luego, cómo se va haciendo la formulación, los equipos se van construyendo, pero debe haber generosidad. Ya no necesitamos que nos sorprendan con TikToks, o que los candidatos quieran parecerse Rambos o quieran parecerse superestrellas. Esto ya me parece que el país no necesita. Y creo que estas cosas contribuyen para que haya empleo, contribuyen para que haya educación, contribuyen para generar una serie de condiciones que el país necesita para generar confianza de inversores de afuera, como para que la gente que tiene dinero y lo ha sacado lo vuelva a traer. El evadir o eludir estos al menos 4 puntos fundamentales, como usted ha dicho, doctor Ulloa, significaría que les importa poco a los candidatos el solo hacer el diagnóstico: este gobierno es el culpable, este gobierno o el anterior o el antepasado, y no ir al fondo del asunto de cómo construir los acuerdos para resolver estos problemas. A ver, yo diría que aquí se juega el que nosotros nos podamos sentir buenos y buenas ecuatorianos y ecuatorianas. El gobierno necesita que le empujemos. Un gobierno que fracasa significa el fracaso de un país.
Este gobierno necesita que le impulsen, pero el gobierno también necesita apertura y el gobierno también debe demostrar generosidad abriendo la cancha, porque de nada sirve empujar un auto cuando las puertas en algún momento se cierran y ni siquiera el chofer sabe quién empujó. Entonces yo creo que hay dos cosas fundamentales para que este gobierno pueda terminar bien su mandato. La una es que permita que exista buenos actores con voluntad que le empujen, con conocimiento, con experiencia. Y la otra, que todos en un deber cívico debemos respaldar las acciones que nos puedan de alguna manera estabilizar, porque si la situación cada vez empeora, lo más probable es que este país se vuelva un país no solo ingobernable, que por cierto siempre se ha dicho esto, sino que se haya un país perdido. Una cosa es que sea ingobernable, otra cosa es que sea un país perdido, que se pierda el país. Y creo que estamos a punto de perder el país si no se cambian actitudes, si no se cambian prácticas, pero también si los políticos no tienen la apertura para reconocerse que no son todopoderosos y que necesitan de gente que tiene experiencia y mayores conocimientos para apoyarles. Creo que eso sucede tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo, como en las otras funciones del Estado. Y creo que el momento de ahora es un momento para sumar. Creo que a nadie le gusta la situación que estamos atravesando, insisto. Cada vez nos baja la autoestima, cada vez nos pone de mal genio, nos pone tristes mirar cómo el Ecuador se está convirtiendo en lo que ahora vemos, ¿no? Entonces, empujemos el carro, déjese empujar el carro también, déjese que se empuje el carro y con eso avancemos, Miguel. Bien, quiero comprometerle al doctor César Ulloa, vicerrector del IAN, para seguir hablando de esto, construyendo lo que el país quiere, no solo escuchar a los políticos, a los candidatos, su discurso, que se sustente en un plan de gobierno que entregan por formalidad al CNE y que en la práctica luego lo guardan en la gaveta, no sirve para nada. Sobre estos 4 puntos al menos, comprometerle a seguir hablando, a hacer escarnio en el Ecuador sobre la necesidad de tomar conciencia y exigir a los políticos que se pongan la camiseta del país y no la de su partido. Muchas gracias a César Ulloa, la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, un cordial saludo a la audiencia. Muchas gracias. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo para hablar sobre la situación económica y eléctrica con el exministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz, y el director de Cordes, economista José Hidalgo Payares. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Más de 90 delincuentes abatidos. De forma firme y bajo el uso legítimo de la fuerza. Brindamos mayor seguridad a los ciudadanos. Este gobierno toma decisiones que nunca nadie tomó. No hay tregua para los narcodelincuentes.